Muy buenas tardes tengan todos nuestros oidores, miradores, bebedores, masticadores, regurgitadores de la palabra que se expresa a través de nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, nos damos a la tarea de presentar un programa dedicado a poder charlar con el doctor Aarón Fernández del Olmo, nuestra charla del día de hoy, cuyo título es sumamente atractivo. No digo el prólogo, porque Mm, el libro de Saúl Martínez Horta de Cerebros Rotos se habla un poco de las neurocosas. Aquí el que hace la introducción o la presentación no duda en decir neuromierdas, pero parece ser que los protocolos de YouTube, luego sobre todo de Facebook, nos censuran si oyen esas palabras, porque mm, le dicen, ha de ser spam, y en automático lo bloquean a uno. Quiero precisar que no es el caso de que estemos en mm, contra de las neuro, sino que hay que matizarlo epistemológica e históricamente. Hubo seguramente un tiempo en el cual se agregaba el calificativo de científica, psicología científica, neurología científica, pedagogía científica, pero como no fue suficiente para exorcizar del positivismo lógico las prácticas y el conocimiento, prefirióse el prefijo neuro y el apelativo ciencias. Entonces se dice por algunos que por ejemplo, la neuropsicología es una rama de las neurociencias. El neurocoaching es otra rama de las neurociencias. La neuroeducación y todas las neurocosas cosas. o mierdas, dijera alguien, porque creen que agregándole el prefijo neuro queda uno exorcizado. Como la política mexicana, se afilia uno al partido en el poder y se cura de todo su pasado en automático. Así tenemos ranchos donde desaparecen gente, la secuestran, la entrenan, Izaguirre se llama, y encontraron los buscadores familiares que han perdido familiares, no precisamente el gobierno en cuestión. Pero no quiero nada más dejar de recordar, como cada semana hago, que se ha cumplido un mes más y todavía no tenemos claro el asunto de la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixla de Guerrero Guerrero, ni tenemos aclarado el asunto de nuestra estudiante de la Facultad de Psicología Viridiana Naid, quien fue desaparecida en contra de su voluntad y 10 años después aún no tenemos ni la verdad histórica, ni la verdad a secas, ni la justicia transicional, y ahora con lo del rancho Izaguirre, pues le van a echar la culpa al gobernador de Jalisco. Pero el problema es muy añejo, el de la violencia estructural en América Latina, por lo menos la segunda mitad del siglo XX. Le mando un saludo fraterno a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy, mamá de nuestra estudiante Viridiana Naid, y como siempre, no dejo de recordarle que estamos con ella en esta circunstancia donde eh, esperamos la presentación de Viridiana Naid o la verdad sobre su desaparición y damos comienzo. No quiero en principio, decía el poeta León Felipe, español transterrado a México, este, por la Guerra Civil Española en su momento. Si alguna palabra me queda en la vida para decirla, será esta. Gracias. Gracias, doctor, por tu participación aquí.
Recuerdo que era yo más joven de lo que soy ahora y más joven de los que somos ahora. Cuando cayó en mis manos fue precisamente, probablemente un noviembre del 77, el libro El hombre con su mundo destrozado de Luria, que fue el primer libro que leí sobre este asunto. Una edición de Argentina que curiosamente la dictadura militar lo quemó porque era de portada roja. Y todo lo que tuviera que ver con lo rojo fue quemado. Sobrevivieron algunos que nos cayeron en una librería que se llamaba La Lonja Librera, y ahí lo encontró un compañero y lo leí. Otra versión del libro de Vygotsky, Pensamiento y Lenguaje, una edición que era La Pléyade, antes Lautaro, también fueron quemadas, en el mismo país. Tenían buenas ediciones en esa época, y a través de ellos nos acercamos a Vygotsky y Luria. Después, un argentino de nombre Juan Enrique Ascuaga nos comentó el título de un artículo del doctor Oliver Sacks, que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Título que le da título a su vez a la primera edición en inglés y en castellano. Fue una edición de Barcelona, España, que se llama Muchinik. La segunda ya vino en otra edición más amplia, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Un antropólogo en Marte es un libro clásico también de caso. Parece ser que cuando Oliver Sacks y Alexander Luria, sobre todo en su libro The Making of Mind, una versión que gracias a Jerome Seymour Brunner se tradujo al inglés. Después de esa versión se tradujo por Editorial Norma, una edición de Madrid, España, mirando hacia atrás. El título nunca me convenció porque The Making of Mind nada tiene que ver con mirar hacia atrás. Pero bueno, los editores hacen lo que quieren. A la hora de las traducciones, el traductor es un traditore, es un traidor, pero después Jordi Peña hizo otra traducción del mismo libro al castellano. Jordi es buen hablante del ruso ¿Mm? y conocedor del ruso y en consecuencia hizo una traducción, además del de Fundamentos de Neurolingüística de Luria, que es una traducción también de Jordi Peña Casanova, entre otros trabajos. Quiero mencionar que ahí ambos se refieren a algo que definen como la ciencia romántica. Esa ciencia que se olvidó un neuropsicólogo canadiense de la región francesa o francófona, Quebec. Hablaba de dos neuropsicologías, la neuropsicología del qué y la neuropsicología del cómo, porque él pensaba que había que pasar de la neuropsicología taxativa a afasia, agnosia, apraxia, amnesia, con el prefijo a, o dispraxia, dislexia, discalculia, o el prefijo dis, que en cualquiera de sus dos es negativo. Oliver Sacks ya decía que también hay excesos, la epilepsia, la migraña, entre otras que menciona Oliver Sacks en sus trabajos clásicos. No quiero dejar de señalar que le faltó algo a este neuropsicólogo, ¿sí? La neuropsicología del quién. Y en quienes los he visto es en Alexander Luria, Oliver Sacks, Aarón Fernández del Olmo, Saúl Martínez Horta, y también se lo comenté a Guillermo Laera o Lajera, no sé cómo se deba decir por esa H, pero es muda, nos decían de niños, la H es muda. Las palabras de la bestia hermosa. O Jesús Ramírez Bermúdez en su breve diccionario clínico El alma. Y no le sigo dónde están las llaves del propio Saúl Martínez Horta. Pensar en el quién nos traslada insensiblemente hacia quiénes. Es algo en lo que insiste mucho Aarón Fernández del Olmo. Yo le iba a preguntar antes de darle la palabra, si no, ¿para qué carajos lo invito? ¿Para qué hable yo? Recomiendo ampliamente el libro, indudablemente, sí, El cerebro es un cabrón. Ediciones Kailas, debe ser de Barcelona, España, la editorial, no estoy seguro, pero es española, eso sí estoy seguro. El libro es Ujú. 2025, recién salido del horno, le acaba de llegar al propio Aarón en físico el tremendo libro y naturalmente, además de recomendarlo, que acá nos llega solamente por Kindle hasta ahora,
después probablemente por Amazon pueda llegar en físico importado, pero léanlo. Es un libro, yo le iba a preguntar por qué la elección del título, porque el término cabrón no sé cómo se usa en España, sí sé en México. En México no puede ser equivalente a chingón, que es el verbo, decía Octavio Paz, más complejo que existe en nuestra lengua. Más allá del cojones, eso lo discutí con un colega del País Vasco. El problema de si cojones es el más extenso para todo, o cualquiera otro, pero pensé en ese chingón. El cerebro es un cabrón, pero tiene una connotación distinta aquí, y deriva del caso de la expresión de un familiar de una paciente. Es decir, por eso no solamente se habla del quién, se habla de quiénes. Cómo enfrenta una familia entera, y ya desde Franco Basaglia, el psiquiatra italiano que empezó a hablar de antipsiquiatría, al cual le pega Guillermo Laera, porque le tocó esa época de la antipsiquiatría, y a muchos, decía que no puede haber rehabilitación si no se basa en la comunidad. Y la comunidad es también quién es. Cierro mi boca, si no, ¿para qué carajos invito al doctor? Lo dejo. A mí me ha parecido una introducción excelente, muy rápida, un prólogo muy rápido, y él nos dirá más de los casos, porque además lo divide como Oliver Sacks, el hombre que confundió a su mujer en un sombrero, pérdidas, excesos y los casos de otra. Aquí él también lo divide en tres partes. Él ya nos dirá sus motivos, pero empieza con la desautomatización, un terminejo que Julián de Ajuriaguerra utilizaba la palabra retrogénesis en el caso de Ujú. demencia. No es que haya una regresión, como piensan los psicoanalistas, a la infancia. Es una manera de reorganizar Mm. compensatoriamente, neurológicamente o neuropsicológicamente, y además sistémicamente, familiarmente, mucha vida. Como la paciente que siempre iba de negro. Es la misma. ¿Por qué el color? Ese tipo lo que preguntan los familiares. ¿Y qué? ¿Podemos hacer esto? Porque también tienen iniciativas. Cierro mi boca, doctor, te agradezco, Mm. y es todo tuyo el escenario. Bueno, pues gracias por la invitación, por permitirme otra vez estar aquí un poquito hablando de cosas de neuropsicología y de neurociencia. Y obviamente, pues claro, yo creo que ahí está la clave, ¿no? Como bien has comentado, en el quién es, ¿no? Porque muchas veces hay una neuropsicología que no pregunta ni quién ni el cómo, solo quiere saber qué diagnóstico hay detrás y rápido que tenemos prisa. Y a veces la prisa, sobre todo en el entorno sanitario, nos hace perder la perspectiva de lo que estamos mirando. Y ahí está una de las claves, porque el quién no se queda solo en la persona que está pasando la situación también, pues de una alteración cerebral, bien sea un daño cerebral adquirido, bien sea un proceso degenerativo. Claro que es el centro, claro que es alguien a quien hay que preguntar y que a veces no se le pregunta. También hay que preguntar al entorno, porque el entorno tiene que reorganizarse. Igual que hace un cerebro, ¿eh? Cuando tiene un daño y uno de sus procesos no se produce, o una de sus redes queda alterada por un daño, el resto de redes se reorganizan intentando a veces compensar, aunque no siempre lo que toma como determinación el cerebro para compensar es algo útil o funcional. Y no siempre lo que una familia que rodea a una persona con daño cerebral o enfermedad neurodegenerativa hace resulta funcional, porque se actúa de una forma intuitiva en base al conocimiento que se tiene y obviamente pues las personas que tienen un familiar con daño cerebral no son expertos en daño cerebral. De hecho, descubren casi que existe el daño cerebral cuando se lo encuentran de frente en casa entrando por su puerta. Y obviamente el desconocimiento hace que se tomen decisiones que a veces no son precisamente las mejores desde toda la buena intención. Y es interesante, ¿no? Cuando te pones a sentarte con la familia, a preguntarles cómo lo habéis encajado vosotros, qué planteamiento tenéis, qué creéis que va a pasar e intentarles darles pautas, porque al final, con lo que ayudas a la familia y a la persona que lo está sufriendo, consigues un apoyo comunitario, como bien decías, que seguramente sea muy útil y mucho más organizado y con más sentido que dar al final pautas generales que daríamos ante cualquier tipo de daño. Si sabemos quién, es posible que lo hagamos mejor. Esa es la idea que quiero transmitir en el libro, cuando hablo de esta ciencia romántica también, ¿no? Y de que a veces hay que sentarse, analizar el caso, ver a la persona, ver su entorno, entender cosas que están pasando y dar, ya digo, pautas
que pueden ser muy útiles. Esa es la idea. Mira, desde aquí veo en tu librero dónde están las llaves Sí, ahí de tu anda. propio libro. Están allá Sí, atrás con de ti. bastante ilusión lo puse hace poco, totalmente. Y hay algo que me parece importante, la separación en tres tipos de, no de eventos, pero sí de consecuencias. Uno es la desautomatización, perdón por llamarle así, Sí, pero sí. no utilizaste dicho término. El segundo es esta Luma Bulfovna Zeigarnik en sus análisis de psicopatología, perdón por mis citas, porque siempre son de puro soviético, pero y de memoria. Pero debo decir que ella hablaba de dos tipos de procesos, el desarrollo y la disolución. Probablemente el segundo apartado se dedique a la disolución, se separan procesos que antes operaban como una red o un sistema, lo cual Mm, significa que los mecanismos de compensación o de afrontamiento por parte del cerebro, el paciente y la familia son fundamentales. Es el segundo eje de análisis de tu libro. Y el tercero es donde aparece el cerebro es un cabrón. Es otro tipo de afectaciones que lo trascienden. Decía, análogamente con el trabajo de Sachs, que habla en pérdidas, excesos y casi los maravillosos, aunque tampoco le llamó así. mm. ¿Por qué clasificarlos de esa manera? No quiere decir que sea un recurso taxativo, pero sí narrativo, supongo. Claro, a ver, es innegable, ¿no? Que mientras vas escribiendo te acuerdas de aquellas personas que te han inspirado y de las que has leído, ¿vale? Y hay que tener en cuenta que yo inicié mi mundo en la neuropsicología a través del hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Ese libro cayó en mis manos en segundo de carrera cuando yo estaba aterrizando en la psicología y estaba muy contento con el tema de las neurociencias en psicología, me gustaba, me atraía, pero no me despertaba tampoco más pasión que otras ramas. Estaba comprendiendo, incluso podría decir, aunque haya gente que le pueda chocar, que me atraían mucho los números al principio, y era mucho de estadística, de todos los temas de metodología. Me parecía interesante cómo organizar una investigación y cómo intentar encontrar evidencia en el mundo. Pero claro, cuando llegas de repente al cerebro y te das cuenta de que es complicado a veces estructurar métodos de evaluación de cómo funciona el cerebro, se te abre un mundo increíble. Y ahí me lo abrió Oliver Sacks, ¿no? Cuando leí su libro, yo me preguntaba, primero lo de siempre, ¿esto realmente es cierto? ¿Esto realmente ocurre? ¿Esto no serán casos puntuales, paradigmáticos que se ha encontrado este hombre y ya está, son poca cosa? ¿Son más historias exageradas? Claro, conforme yo he ido haciendo mi carrera como neuropsicólogo, me he encontrado con casos que representaban algunas de las cosas que Oliver Sacks había contado, que podía encajarlas con lo que él decía en ese libro, que aún lo cito. Y muchísimos casos los tengo en mente porque me recuerdan a cosas que veo. Y de repente, pues según va pasando la vida, te vas introduciendo en ese mundo y eres un neuropsicólogo más, que ve en consulta cosas que en su día le hicieron sorprenderse y que sabe que si las cuentas seguramente también sean sorpresivas para la gente que las encuentra. Entonces, claro, cuando yo me pongo a organizar esto y digo, ¿qué es lo que más me llama mi atención? Yo tengo claro que todos los que conocen el cerebro por encima un poco caen en ese error todavía de pensar en localizaciones para procesos concretos, y de manera que la memoria está aquí, el lenguaje está aquí, la atención está aquí y se puede lesionar. Y eso es el epicentro de muchas de las caracterizaciones que hubo en el siglo XIX de las lesiones cerebrales y la conducta, que aún siguen estando todavía por aquí dando vueltas como una pseudo nueva frenología para intentar evaluar funciones desde zonas distintas. Pero eso sería una sola parte del libro. Eso fue lo que yo llamé cognición incompleta cuando hablamos de personas que, claro, que reproducen patrones que vimos antiguamente. El paciente H&M, el paciente que perdió por una operación y que trabajó ver en la Milner su memoria a largo plazo, su memoria anterógrada, su nueva generación de recuerdos, esa persona no fue solo una persona puntual y anecdótica. Esa persona está en las consultas a diario de muchos neuropsicólogos. Esa persona que perdió el lenguaje expresivo, como el paciente TAM. Esa persona, que era un caso concreto que tuvo Paul Broca en su hospital, está en las consultas todos los días de neuropsicólogos y neuropsicólogas en España y en todo el mundo. Al final está bien recordar que esos casos que se han romantizado ocurren en consulta, pero claro, no le ocurren al paciente TAM ni al paciente HM. Le ocurren a una señora de 69 años o de 72 que tiene 5 hijos, le ocurre a una mujer de 34 años que ha tenido un pequeño ictus.
le ocurre lo mismo, pero a una persona diferente, en diferente momento y con diferentes implicaciones para su vida. Entonces, esa parte de la cognición incompleta era algo que obviamente iba a estar en cualquier libro que sale de casos, porque hay lesiones focales y procesos que se pierden, pero que no afectan igual a todo el mundo. Insisto, porque ni tenemos el mismo contexto, ni tenemos el mismo cableado cerebral, que está muy dependiente de las experiencias, ni la misma malla social alrededor con la que compensarlo. Entender esas historias es entender que algo que damos por natural cualquiera de nosotros, como es el ser capaz de hablar, como hago ahora mismo, o de recordar lo que tengo que hacer a las 9 y sentir mi ansiedad por ello, o recordar lo que hice a las 6 de la tarde aquí en España, eso en realidad es un milagro muchas veces para personas que tienen daño cerebral. Es algo que se ha perdido. Y algo que yo vi por natural, pero no por ello tiene menos valor. Creo que intento resaltar eso en esa parte. Pero si el libro se hubiera quedado solo ahí, en hablar de casos focales, de afasias, de amnesias, de apraxias, no hubiera contado lo que sabemos ahora del cerebro también. Ya no solo nos quedamos con los síndromes focales, clásicos y típicos, y con la idea de que, oye, que esto sigue pasando, ¿no? Y que está ahí de fondo, sino que a veces pasan cosas muy diferentes. Y una de ellas es lo que he querido ejemplificar con esa primera parte de las desautomatizaciones. Y es un poco polémica, porque es como, ¿qué es una desautomatización? Realmente, cuando actuamos, cuando nos comportamos, el cerebro nos aporta muchos automatismos que hemos ido adquiriendo por la experiencia. La lectura se convierte en un proceso automático completamente. El lenguaje es completamente automático a partir de cierta edad y nos permite otras cosas de manera controlada. Si yo tengo un lenguaje automático, puedo estar planteando cómo dirigir mi conversación hacia una meta, cambiar mi discurso según los detalles que intuyo en mi interlocutor, porque está automatizado. El problema es cuando de repente se desautomatiza. No se rompe. La persona sigue hablando, sigue manejando un lenguaje, pero este se desacompasa del resto de procesos. Eso es dramático para la persona. Se encuentra de repente con que su pensamiento va más rápido que las palabras que puede emitir, o que las palabras de otros van más rápido de lo que ellos son capaces de integrar. Como si le pusiéramos un limitador de repente a su cerebro que le impide ir en tiempo y forma, a nivel de lenguaje o a nivel de atención. Es tan dramático porque tampoco muchas veces se entiende como un déficit, porque realmente a las pruebas normales y corrientes de denominación, de expresión, de comprensión, con un poco de compensación la persona puede llegar a pasarlas con cierta soltura y sacar unos percentiles medios bajos que te dicen, bueno, pues no hay ningún problema. Pero es que al final la vida tiene otros ritmos, otros tiempos, que dan por sentado que todo nuestro procesamiento automático funciona bien. Y estas personas lo que nos encontramos son procesos que se desacompasan y que en un diario, en una continuidad de información, de procesamiento, de entorno laboral, social, no le van a permitir seguir los tiempos. Y más ahora, en esta sociedad que va volando en cuanto a tiempos y en cuanto a información, se convierte en algo tremendamente dramático para la persona y a la par muy ocultado y no reconocido a nivel institucional. Por lo tanto, no hay ayudas, no hay una baja, no hay una dependencia. Es una persona que se frustra porque no llega al nivel que tenía antes de ese daño, pero nadie lo acaba de reconocer. Por eso me pareció interesante comentarlo, que existen procesos automáticos de atención que si se rompen, hacen que un mundo en el que tú estás continuamente ignorando estímulos, dejes de poder ignorarlos. Y eso te sobrecarga. Y un debate que ya teníamos, ¿verdad, Enrique? De mucho tiempo, de si el pensamiento sin lenguaje es posible o el lenguaje monta el pensamiento, ¿no? Que a veces te das cuenta cuando ves desautomatizaciones como el lenguaje puede ser clave para construir tu pensamiento, como bien decía Vygotsky, ese momento en el que se funden, pero una lesión puede hacer que de repente se desacompasen. Y tu pensamiento no se pueda verbalizar tan rápido como fluye, lo cual nos habla de que se monta junto, pero se podría también encontrar una pequeña disociación. Eso me parece muy interesante, porque eran cosas que veía en consulta y que cuando las he ido conociendo con otros compañeros o las he ido viendo con gente que estaba en prácticas, les sorprendían, porque parecía como imposible. Porque la neuropsicología siempre se ha basado en el daño focal. ¿Cómo puede ser que alguien hable, pero hable desautomatizado? No, hombre, no, o no habla o habla, ¿no? Ahí tenemos la dicotomía normal, no normal. Eso es algo que me pareció interesante. Y la tercera parte del libro, añadido a las desautomatizaciones y a esa parte de la cognición incompleta, como digo, mucho más descrita a nivel de literatura y de manuales, llega a esa parte de los reajustes inesperados. Porque claro, hay una cosa que tenemos en el cerebro muy interesante. No lo sabemos todo todavía, sabemos muy poquitas cosas de lo que ocurre cuando un cerebro tiene que reorganizarse tras un daño. Y en gran parte
se debe a que no hay realmente dos cerebros iguales. Desde fuera, cuando los observamos, claro que tienen los mismos lóbulos, claro que tienen los mismos pliegues, las mismas fisuras, eso es genial. Pero luego todo el cableado interno está construido en base a una experiencia de esa persona que rara vez es la misma de uno a otro, rara vez es la misma cultura. Todas esas estructuras, todas esas conectividades que hay, toda esa historia que está grabada en tu cerebro de tu vida, ¿vale? Cuando se rompe y se desacompasa, tiene un pronóstico totalmente impredecible para cada uno de nosotros, porque al final hay compensaciones, mecanismos internos de funcionamiento en cada uno de nosotros que desconocemos. Y a veces dan lugar a situaciones, como Saúl Martínez lo cuenta muy bien, que se tildan de paranormales. De repente, pues esa persona que empieza a negar que una parte de su cuerpo sea suya, o esa persona que empieza a experimentar una presencia detrás de ella, una presencia que cualquiera que esté al lado no ve, pero que sin embargo, por una descompensación de sus redes de integración sensorio-motora, provocan un desdoble que interpreta su cerebro como una presencia. Un mecanismo que es muy útil para detectar que tenemos a alguien cerca, ahora detecta algo que no está. Es un reajuste que no te esperas, que es complicado de explicar a la familia y a la persona y que se lleva muchas veces al plano puramente psiquiátrico, como un delirio, algo que no tiene ningún tipo de, a lo mejor, esa base neurológica o esa explicación cerebral. O el que tú has comentado, ¿no? Ese delirio de Capgras, ese síndrome del impostor en el que desde hace muchísimo tiempo se habla siempre como de un delirio psiquiátrico en el cual tú empiezas a considerar que la gente que te rodea o algunas personas de tu familia han sido suplantadas por impostores exactamente iguales, pero que no son esa persona que tú veías. Antes quedaba en el plano psiquiátrico y ahora sabemos que un conjunto de enfermedades neurodegenerativas puede provocar ese tipo de delirio. De hecho, eso puede ser la clave para detectar que empieza una enfermedad neurodegenerativa, lo cual tiene sus implicaciones a nivel farmacológico y terapéutico más temprano. Sabemos más del cerebro, aunque es verdad que todos estos reajustes inesperados provocan reacciones tanto de la familia del paciente como del sistema sanitario para saber cómo moldarse a ellas. Y desde el desconocimiento que hay muchas veces, las soluciones que se aportan, pues no son precisamente las más adecuadas. A nivel, como digo, médico-sanitario, como las adaptaciones que hace la familia ante algo que es muy complejo de comprender. Esa es la idea de por qué esas tres partes y el origen, pues como bien te he dicho, ¿no? Oliver Sacks, que a su vez tiene también a un Luria detrás, pues eso, el escribir subido a hombros de gigantes, se podría decir, intentando, bueno, plasmar algo de la inspiración que ellos me dieron y que tal vez sea inspiración de alguien que esté estudiando ahora psicología. Esto me parece bueno porque me recordó también en el hombre que confundió a su mujer con un sombrero aparece el caso de la mujer desencarnada. Sí, me Una encanta ese mujer caso. que tiene una polineuritis aguda dorsal, lo cual implica que pierde la sensibilidad muscular. Y sin embargo tiene problemas motores sin tener afectaciones en el sistema anterior, llamémosle, de las neuronas o de las motoneuronas, hasta las anteriores de la médula. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ha Ujú. desautomatizado la información propioceptiva? Solamente pareciera ser que es un problema casi cerebeloso y tampoco lo era. Y tampoco era un problema del lóbulo temporal, era un problema medular. ¿Y quién pensaría que sin tener afectaciones motrices, el problema era que al no sentir cómo mueve su cuerpo, se desautomatiza el movimiento y ahora tiene primero que mirar dónde va a poner el pie y después de ponerlo, mirar dónde va a poner el otro pie? Eso implica que la marcha se desautomatiza y el problema aparentemente era sensorial, lo cual implica que el modelo cartesiano de estímulo, procesamiento, respuesta no es suficiente. Algo ya lo cuestiona también Antonio Damasio en el error de Descartes, sobre todo con los casos que presenta el del basquetbolista, que tiene que ver con un síndrome prefrontal similar al de Phineas Gage, que Ujú. es otro caso muy documentado y muy trabajado históricamente. Y como vemos, el libro recordaba dónde están las llaves, que es donde precisamente Saúl Martínez nos narra toda esta cuestión de los casos que pueden parecer paranormales. Se te fue el cuerpo al alma, qué sé yo. Ujú. O el síndrome de Charles Bonnet, que también comentas.
muy clásico y no son propiamente alucinaciones. El otro caso es el miembro fantasma amputado, que es muy clásico en la historia y son estrategias. Y le preguntaba a Saúl cuando comentamos su libro de Cerebros Rotos, ¿no corremos el riesgo de caer en la falacia meriológica al atribuirle al cerebro competencias, capacidades o como queramos llamarle, que es de un sujeto que lo trasciende, es decir, reducir a una de las partes el todo, la falacia meriológica? Acá en Ujú. México había un personaje que era el Santo, el enmascarado de plata, y tiene una película que se llama Santo contra el Doctor Cerebro o el Cerebro del Mal. Pareciera ser que el cerebro es el que hace las cosas. ¿Hasta dónde se da esa relación entre dijeran en un trabajo muy clásico, casi de filosofía, el yo y su cerebro? Es un trabajo muy clásico. ¿De dónde queda el yo? O Rubinstein, un psicólogo soviético de los sesentas, decía, bueno, quien sufre, ama, goza o llora no es el cerebro, es el ser humano. No corremos ese riesgo de caer en la falacia meriológica o cómo prevenirlo o evitarlo, porque el título en ese sentido también lo entiendo, es muy emocional para la chica que lo expresó. El cerebro es un cabrón, porque además ya ahí empieza a operar sin que el yo lo gobierne, valga la metáfora casi dualista entre el yo y el cerebro. También evitar los dualismos, ese tipo de problemas de orden más epistemológico, ¿cómo los has abordado? Creo que vale la pena enunciarlo. La pregunta es muy buena, de verdad. Así que voy a intentar organizarla un poco porque tiene algo de filosófico debajo y algo así también de místico, ¿verdad? Y a veces cuando hablamos del cerebro decidiendo por nosotros, desatamos un tremendo apocalipsis, parece, ¿no? De, oh Dios mío, Como no el somos libres. inconsciente decide por O el nosotros. inconsciente. Pero no, lo importante es que yo no creo que sea una falacia meteorológica, porque no se reduce todo a que sea una cosa del cerebro. Realmente lo que tenemos es una tendencia muy normalizada a darle agencia, darle voluntad a elementos que no tienen una voluntad definida. Por ejemplo, es que no hay que decir solo el cerebro es un cabrón, que ya estamos dando a entender que el cerebro toma una decisión, es cabrón, es malo. No, no, el cabrón no, el cerebro funciona como funciona, ¿vale? Y esto me pasa también cuando alguien tiene, por ejemplo, la mala suerte de que le sienta mal, por ejemplo, el gluten cuando come, o a alguien que cuando tiene cierto tipo de alimentación, su estómago, pues le produce acidez. Pues el estómago es un cabrón, sí, pero es que tiene unos mecanismos que funcionan de una manera y que, por tanto, cuando se le dan ciertos estímulos, pues producen, en este caso, un exceso de acidez, por ejemplo, o un malestar gástrico cuando tomamos gluten. Es parte del funcionamiento, no hay una voluntad detrás. Eso no quita que no vamos a saber que la causa de que se esté produciendo esa acidez, o en ese caso ese malestar gástrico, proviene de esas estructuras, de ese estómago, de ese intestino, que no funciona como debería. Ahora vamos al cerebro. El problema del cerebro es que como tiene mucho que ver con la regulación del comportamiento, parece que darle un poco de peso en esa regulación nos quita libertad o nos quita agencia, o nos lleva a ese fantasma dentro de la máquina. No, nadie está diciendo que el cerebro esté sentado en el cráneo o flotando en el cráneo, decidiendo por nosotros qué es lo que hay que hacer cada uno de los instantes de este mundo. No, no. Lo que pasa es que hay unos mecanismos de funcionamiento para construir la información que vamos a utilizar nosotros para tomar decisiones, para entender el mundo, una serie de automatismos que se han ido construyendo filogenéticamente y también ontogenéticamente, porque al final durante mi vida he ido aprendiendo experiencias y se almacenan, se graban en el cerebro. Es decir, el cerebro tiene ese conjunto de informaciones que, ojo, que también tiene a todo el resto del organismo compinchado. No se queda todo solo en el cerebro, que es un error, sino en todo el sistema nervioso central y en todas las ramificaciones. Y además, yo lo decía, separar cuerpo y cerebro es una absoluta absurdez porque el cerebro es parte del cuerpo. Pero es verdad que un daño cerebral en ciertas áreas produce que algunos procesos que serían normales de funcionamiento automático se rompan. Y esos procesos se experimentan. Se experimentan cuando fallan, pues tan mal como una acidez estomacal, el hecho de que tú experimentes mal la percepción de las caras. Y luego interpretas. Interpretas lo que estás viendo. En muchos casos no eres consciente de que lo que estás viendo es una ilusión, de que lo que estás viendo es una mala interpretación del entorno, y ahí ya generas tú una narrativa. Pero
Decir que hay cosas que parten de un mal funcionamiento del cerebro no es reducir todo al funcionamiento del cerebro. Nos olvidamos de que se ha construido durante toda nuestra vida con nuestras experiencias y que tiene unos mecanismos de funcionamiento que no lo convierten en más agente que cualquier otro elemento que nos rodee, como un coche cuando uno quiere arrancar. ¿Qué cabrón es el coche? Sí, pero nadie dice, ¿qué falacia meteorológica tienes cuando das por hecho que todo depende del coche? Hombre, claro, evidentemente yo conduzco bastante mal y seguramente haya roto el embrague por utilizarlo mal. El coche es un cabrón porque podía no haberse roto, pero no lo ha hecho queriendo. Y en este caso con el cerebro pasa igual. Cuando hablas con las familias lo que te dicen es, joder, qué cabrón, ¿no? O sea, ¿cómo ha decidido el cerebro, cuando ha empezado este daño, construir una ilusión, un delirio impenetrable en el cual yo soy un impostor para mi madre? ¿Por qué ha decidido esto? ¿Por qué lo ha hecho de esta manera? Tienes que decirle, no ha sido una decisión, no le caes mal al cerebro de tu madre. Seguramente, de hecho, le provoques activaciones positivas, o lo hayas hecho siempre hasta ahora. Lo que pasa es que el romperse unos mecanismos que procesan la información emocional y la información visual, la que tú le transmites cuando yo te veo, y las emociones que se despiertan, estas que siempre han ido juntas, ahora se han separado. Y el cerebro tiende a interpretar toda la información que tiene y cuando algo no encaja con su patrón, algo no encaja con lo esperable, que para eso funciona como una máquina de predicción, ¿vale? Lo que hace es buscar otra narrativa. Otra narrativa en la que dice, si yo te veo a ti, pero no siento lo mismo o lo siento un poco diferente, eso tiene que ser por algo. Y en algunos casos se llega a ese delirio, a esa interpretación de tiene que ser un impostor. Y créeme que cuando se llega a ese punto, se convierte en algo nuclear, algo incuestionable. No hay experiencia que yo te presente a ti que cuestione o rebata eso. Porque es una sensación tan propia, tan interna, tan automática del funcionamiento del cerebro, que tú no puedes echarla abajo con una lógica o un razonamiento. Y eso es una de las cosas que hay que explicarle a veces a la familia y que es en parte lo que yo contaba en ese capítulo del libro, ¿no? Cómo le acabas explicando a alguien que el cerebro, para intentar mantener funcionamiento a raíz de una serie de alteraciones, ¿vale? Puede preservar la tranquilidad de esa persona que está siendo afectada, haciéndola completamente ignorante e inconsciente de que se está equivocando, salvaguarda, digamos, su narrativa, a la par que destroza un poco el entorno porque no consiguen hacerla entender a ella que está pasando algo malo. Entonces, claro, al final es un cabrón, porque por un lado su madre está tranquila, pero por otro no consiguen desmontar esa idea que, insisto, se ha vuelto nuclear, se ha vuelto completamente imposible de rebatir. Es algo que siento, como te puedo decir, que siento que este bolígrafo o este autor es azul. Es muy complicado que tú me hagas a mí sentir que esto no es azul. Podemos debatirlo, pero yo lo seguiré viendo azul. Si hablo con un daltónico me dirá que esto no es azul. Se convierte en algo nuclear y, como digo, por un cambio en el cerebro. Ya está. No es una reducción biológica. Es que hemos cambiado uno de los elementos que procesa esa información. Y por tanto ahí cambia también la narrativa que hacemos de ello. No es así. Te explico un poco cómo me salto esa falacia biológica. No queda todo en el cerebro, obviamente. Pero tiene mucho que ver con el comportamiento. Lo mencionaba porque tenemos ambos, tú y yo, o Saúl lo tiene muy claro cuando lo comentamos, que el cerebro no es como el páncreas, segrega insulina el páncreas, el cerebro segrega pensamientos, sentimientos, emociones y percepción de la realidad, salvo la definición de Esquirol de alucinación, percepción sin objeto perceptible. Si no hay objeto perceptible, evidentemente es una alteración no de la percepción, pensaría yo que es del pensamiento. Pero la definición de Esquirol no cabe en el DSM. La alucinación va dentro de los trastornos o de la Claro. percepción. Tengo mis dudas, no nos vamos a echar ese tiro ahorita, pero la definición de Esquirol es muy clara, sin objeto perceptible. Entonces el sujeto percipiente o el cerebro o el sujeto percipiente, gracias a su cerebro, es lo que explicas en la hipercompensación. Utilizas el término esquema corporal, el miembro fantasma. Mm, Guerra habla de tres conceptos siguiendo a Balón, un psicólogo perfectamente desconocido, por desgracia, francés, de los fundadores de la aproximación psicogenética, básico genética antes que el propio Piaget, porque Piaget era más epistemólogo y biólogo.
que es psicólogo, él mismo lo dice en una entrevista. ¿Quieren de psicología al niño? Hablen con Balón, no conmigo. Pero él habla de esquema corporal, conciencia corporal e imagen corporal. La nieta de Bechterev, Natalia Bechtereва, publicó un libro que se llama El cerebro humano sano y enfermo. Y ella explica con una sencillez meridiana por qué la automatización. Porque si tuviéramos o el cerebro tuviera que estar pensando a la hora de hablar todo lo que digo, pues es económicamente imposible. O dos, que Insostenible. pensara todo lo que digo como lo digo. Es impensable, Luria lo plantea también. La automatización permite liberar al sistema neuropsicológico completo de tareas para realizar otras o novedosas o más complejas. Ujú. La novedad y la complejidad creo que son parte de esta trama. Y cuando habla de que el miembro fantasma amputado aparece, lo planteaba un migrante que vino a México, neurólogo, Fernández Guardiola. Eh, el problema es que a lo largo del desarrollo se ha formado un esquema de comportamiento, utilizando la noción piagetiana de esquema de acción, un esquema de acción neuromotriz. Y en automático te mueves, pero además se ha creado un esquema de tu propio cuerpo y tú tienes una imagen. La imagen tú la ves en el espejo y te ves sin la pierna, pero curiosamente el cerebro no acepta esa imagen. Es muy cabrón. Y entonces se comporta como si tuviera esa extremidad. Y entonces tiene el dolor fantasma, cosquilleo fantasma, incluso se para aún creyendo que tiene la pierna y pum, se cae. Ese tipo de comportamientos obedecen también Norman Heswin hablaba de los síndromes de doble desconexión en su momento. Hay un proceso de desautomatización o de desconexión ligeras o de separación en procesos que antes funcionaban como un todo, pero no como un monolito, que no es lo mismo aunque parezca igual, y al separarse se generan ciertos desórdenes. En el miembro fantasma amputado, si lo planteas, el cerebro no acepta el cambio tan fácil porque se ha preparado o lo hemos preparado para Mm. realizar tales tareas. Saliendo de esos planteamientos, y me queda claro que escribes el libro para pasar de la neuropsicología del qué y del cómo, porque tu intención no es explicar cómo operan los procesos, aunque es inevitable a la hora de la escritura, pero el problema son los quiénes, que es lo que hay que recuperar, es decir, la neuropsicología se ha deshumanizado y necesitamos rehumanizarla con esto. Esto ya está el terreno de la ética, en el sentido de la responsabilidad histórica y ética que tenemos de recuperar al objeto de la psicología, ese ser humano, en su aspecto psicológico, porque si no, tenemos la conducta o la gestalt, a la hora de explicar el autismo con el modelo de Francesca Happe de lo que era el proceso de alteraciones de la construcción de la gestalt. Y como el chico no logra integrar todo, pues se le vuelve un mundo inmanejable. Valga la idea de los modelos en autismo, de si es teoría de la mente, si es funciones ejecutivas, todos los modelos que hayan aparecido. El problema de fondo sigue siendo el mismo. Y en este sentido, eh, necesitamos rehumanizar una práctica. Esto lo comentaba con Juan Carlos Arango y con Diego Rivera, porque ellos son muy buenos en el análisis estadístico masivo, Mm. muestreos. Son, creo que, bueno, para mí de los mejorcitos. Este, no los mejores, pero están entre ellos. Pero esto está fuera de la estadística. Leo Kanner trabajó con 11 puercos casos que no hacen la estadística. Y al Asperger ya ni digo con cuántos trabajó. Y a lo Alzheimer, pues con menos. Yo creo que Luria vio más pacientes con daño cerebral que la última neurología de los 100 años que le precedieron. Pero por las guerras, que es otro gran drama. Es decir, él hablaba de experimentos naturales.
el caso de Mm. Sasetsky o el caso de un pequeño libro sobre una gran memoria o la mente del mnemónico en otra traducción. Este, hubo un psicoanalista que decía son inventos de Luria porque estaba peleado con Stalin. Bueno, no prejuzgo ahorita esos pleitos que sí se dieron, no solo con él, con Sostakovich, ya le digo, que es de la misma época, ajedrecistas que han tenido medio siglo de campeonatos mundiales en su poder. Toda esa historia está plagada de grandes mitos. ¿Cómo rehumanizar esto? Sí se ha deshumanizado la neuropsicología. Yo creo que es un poco la idea que tú planteas, la deshumanización. Pasa que no sé si me atrevería a decir que no es algo que quede solo en el campo de la neuropsicología. Creo que la deshumanización muchas veces viene de otras partes del mismo sistema en general. ¿Vale? Yo creo que ahí el problema está en que la atención sanitaria se ha convertido en una especie como de taller mecánico en el que tienes que llevar un coche para que vuelvas a seguir andando. Ya está. Es decir, el coche te da un poco igual la marca, te da un poco igual. Tú solo quieres saber las piezas que le faltan, lo que se ha roto, que lo importante es que siga funcionando. De hecho, cuando el coche ya no funciona, te compras otro. Llega un punto en el cual se ha deshumanizado mucho de las cosas que nos rodean a nivel social porque tenemos prisa por correr y ser productivos, tenemos prisa por estar lo más activos posibles, no nos paramos a pensar en cómo funcionamos como seres humanos y no nos damos cuenta de que el sistema que supuestamente hemos construido para proveernos de lo que necesitamos para ser felices o para sobrevivir, en el orden que cada uno quiera poner sus prioridades, ¿vale? Resulta que no está respetando lo que necesitamos para ser felices o para sobrevivir. Entonces ya dormir 8 horas es un exceso, no trabajar 18 al día es un exceso o un defecto. Y claro, eso al llevarlo al campo sanitario tiene una consecuencia. Tratas sin mirar a quién tratas, tratas a la etiqueta. Lo que no está etiquetable a veces es intratable para muchas personas. Y eso no puede ser así. Entonces, muchas veces intentamos plegar a las personas a los diagnósticos que tenemos y a las guías diagnósticas que hemos elaborado nosotros, en vez de ser capaces de plegar esas guías a lo que nos encontramos en el día a día en personas, que es muy diverso. Y por diverso es complejo. Y por complejo nos quita tiempo. Y ahí está el problema. Que parece que el tiempo solo se puede utilizar para aquello que es extremadamente útil. Y como decía el filósofo italiano Nuccio Ordine, lo inútil también tiene su utilidad. Lo que pasa es que el ¿Qué se cita concepto en tu útil, libro? claro que lo citamos, no lo vamos a citar si es una de las mentes más preclaras que hemos tenido en las últimas décadas. Lástima que lo perdimos hace unos cuantos años, que falleció, pero dejó clara una idea. Estamos en un mundo actual en el que las humanidades resultan parecer algo accesorio. Aquí lo que importa es lo productivo y lo económico. Y piensa que las humanidades al final tenían como objetivo centrarse en el hombre, en el ser humano. ¿Vale? Y si lo que se centra en el ser humano, lo que intenta entenderlo y comprenderlo, se ha vuelto accesorio, ¿para quién estamos creando el mundo? Porque realmente al final todo se centra en motivaciones económicas y productivas. Entonces, obviamente, la neuropsicología y la psicología no pueden perder esa visión humanista. Tampoco la pierde Guillermo Laera cuando habla en su libro de las palabras de la bestia hermosa de cómo aborda los casos, porque los aborda desde un punto de vista humanista. Porque al final son personas las que están pasando por diferentes situaciones que llevan a acabar en un servicio de psiquiatría o uno de psicología o de neuropsicología, tanto me da. Son personas que tenemos que entender en su contexto y entender cómo estas dificultades cognitivas afectan a su entorno y a su día a día, porque desde ahí podemos trabajar muchísimo mejor en la recuperación de la calidad de vida de la persona, no de la productividad, a nivel de ser una persona que vuelva a trabajar y a generar más productividad al sistema. Una persona que pueda volver a ser competente en su día a día, incluido el tema laboral. Y muchas veces todo se queda en, si ya no hay vuelta al trabajo, pues ya no hay que hacer nada. Cuidado, porque son personas, somos personas. Y yo creo que ese punto de vista humanista se ha quedado, como decía Nucho Ordine, fuera. No es útil, no es importante. Y a lo mejor eso explica también, como diría la filósofa Marta Nussbaum, cómo estamos en una situación actual en la cual aspectos como la democracia están en bastante riesgo, precisamente porque la vertiente humana y esa formación en pensamiento crítico humanista, ese análisis de las situaciones más allá de lo productivo, también se está quedando un poquito en un lado, porque no es útil. No es útil para ciertos aspectos económicos, pero es útil para las personas, para la convivencia, para la sociedad. Y como intento destacar en el libro, es útil para que el trabajo terapéutico tenga sentido. El sentido no es solo sacar la etiqueta diagnóstica
y buscar el libro para rehabilitar esa etiqueta diagnóstica. El objetivo es conocer lo que le pasa a la persona, cómo lo siente, cómo le afecta y plantearle las alternativas para llegar al mejor punto al que ella quiera llegar de los que le podemos proponer. No solo rehabilitar el lenguaje o la memoria. Ignoro si lo tenían ustedes en mente, y cuando digo ustedes, es Saúl Martínez Horta, es Guillermo Laera, Jesús Ramírez Bermúdez. Creo que Luria sí, por razones ideológico-políticas de contexto histórico, él está metido en un pleito desde que prácticamente desde el triunfo de la Revolución Rusa ya tenían como proyecto crear la nueva psicología del ser humano nuevo, toda esa historia que puede ser discutible o no, pero nosotros estamos en otro nivel histórico. Quiero Mm. pensar que no se lo propusieron deliberadamente y sin embargo es una forma de rebelarse contra la era de lo útil. Valga el terminejo que le volé a un psicólogo francés también, eh, que él se refería en esa época cuando crean el útil o la herramienta, pero entre lo útil está también el animal doméstico para la vida cotidiana. Y está la agricultura, la ganadería y demás, pero en ciertas épocas históricas. Hoy, reducirnos a la era de lo útil nos lleva a ciertas formas, por lo menos de rebeldía, plantearnos la utilidad de la inutilidad. Creo que así literalmente lo escribiste, o la inutilidad y su utilidad, o la Mm. utilidad de la inutilidad. El orden de los factores aquí sí no altera el producto, porque la Totalmente. idea es clara. Pero escribir centrados en la neuropsicología del quien, en este caso, porque señalas claramente el problema, no está en la neuropsicología. Está donde está inserta la neuropsicología, la medicina, la psicología, las disciplinas de la salud, de Mm. la educación misma, etcétera. Y como parte de ellas, no es una manera de rebelarse y demostrar cierta resistencia a la demanda de la utilidad y del pragmatismo, porque Bueno, si no fuera así, no es solo autorrealización personal, no te lo es voy a negar. además. Eh, no te lo voy a negar porque al final es algo que se va viendo en el libro, ¿no? Yo al final acabo contando de fondo, ¿no? Y creo que quien lo lea lo descubre, ¿no? Todo lo que ha sido mi primera carrera profesional, ¿vale? Los sitios en los que he estado, los centros en los que he estado, ¿vale? Y claro, lo que uno ve en eso es que yo al final he pasado por el entorno asociativo, donde las familias se agrupan para dar unos apoyos y unas necesidades que el sistema no da, porque no hay dinero, no hay apoyo institucional para el daño cerebral. He estado en el entorno público, donde ves la tremenda saturación que puede haber muchas veces del servicio público, porque no llega a dar abasto con todas las peticiones y necesidades que hay. Eso sin hablar de que la neuropsicología ni siquiera sea reconocida como especialidad, lo cual obliga muchas veces a un trabajo relativamente clandestino u oculto, ¿vale? A lo que hay que añadir también que está en el ámbito privado puro y duro, que tiene también sus dificultades en el funcionamiento, sus cosas buenas y malas, o en el ámbito concertado. Y en todos ellos he visto muchas veces que uno no puede hacer el trabajo como debería, ¿vale? Claro, ¿eso quiere decir que todo el sistema está mal en todos los aspectos posibles? No, no, por supuesto que no, que hay cosas que funcionan muy bien, pero a veces todo recae en el peso vocacional de la profesión sanitaria, que por desgracia tiende mucho a aprovecharse de la vocación, de la ayuda que está detrás, de lo que guía muchas veces al profesional, que es ayudar. Y se apoya en esa vocación para que el trabajo acabe siendo bien realizado, para que uno pueda hacer una evaluación coherente y consistente, una atención consistente y acaba quitándose de las horas de su vida, acaba llevándose los informes a casa, teniendo que corregir las pruebas a última hora de la noche porque necesita llenar la agenda de pacientes, que es lo productivo. Claro, cuando uno ha estado en el sistema en tantas situaciones y uno se sienta y éticamente se plantea si no habrá casos que se habrán quedado mal cuadrados porque no le han dejado margen de tiempo para poder hacerlo, o ha visto que su ayuda, la de su profesión, que considera útil, muy útil para la persona, no resulta ser tan útil si no genera mucho dinero de fondo en cada acción que hace, se plantea cómo rebelarse entre ello. Cómo poner de manifiesto que hace falta hacer, en este caso, la neuropsicología de una forma
coherente, racional y consistente, aunque eso implique no ganar tanto dinero. Eso es lo que yo siempre he tenido en mente y es algo que también me ha empujado cuando fui escribiendo el prólogo, que fue lo último que hice, no el prólogo, sino la introducción, fue acordarme de decir, todos estos casos no hubieran sido posibles si no hubiera tenido yo como neuropsicólogo que meterme en las rendijas que me dejaban muchas veces diversos centros para poder evaluar, analizar y entender los casos a fondo. Porque a veces preguntar a la persona qué le pasa, sentarte a hablar con ella es algo accesorio o que tiene un precio de consulta. Y obviamente, para hacer una buena evaluación, hay que tener en cuenta que el tiempo que sea necesario es el que tiene que destinarse para ello. Y no plegar lo que puedes hacer con la persona que está afectada con cerebral a lo que pueda pagar, sinceramente. O no plegar tu actividad a las horas que te dejan libres entre una marabunta de pacientes. Sí, es claro que hay algo reivindicativo, en mi caso claramente reivindicativo, con la presión a la que se somete a los profesionales sanitarios y de la neuropsicología, que les impide hacer su trabajo bien porque se pierde la perspectiva de lo que realmente es útil, que es el trabajo del neuropsicólogo y no el dinero que genera para la empresa de turno. Yo es algo que cada vez tengo menos problema en decir, porque lo he pasado en diferentes situaciones y creo que pervierte la profesión, pervierte lo que podemos hacer y no da un servicio adecuado. Lo que me da mucha pena es que las personas que tienen un daño cerebral o su familia cuando se lo encuentra, no entienden muy bien el sistema ni la calidad que pueden necesitar y cómo. Entonces no saben tampoco evaluar si están recibiendo el apoyo que deben o si el tratamiento que están recibiendo es el adecuado. Y muchas veces pasan y transitan por centros que tienen muy mala praxis. Una mala praxis a nivel clínico, aunque muy buena a nivel económico. Y creo que eso es algo que tenemos que intentar cambiar de alguna manera para que no se pierda tiempo, ni dinero, ni eficiencia de las familias que emplean su tiempo en una rehabilitación. Creo que eso es un problema que tenemos enorme al mezclar sanidad, aspectos de la salud con aspectos económicos, que obviamente no se puede diferenciar, pero tampoco se puede supeditar uno a lo otro. Yo creo que ahí es donde está la clave y por eso, al menos en mi caso, claro que hay una idea reivindicativa y claro que hay ciertos guiños a situaciones que dan un poco de pena, porque al final todo lo que podemos hacer como profesionales queda tapado por lo que no nos dejan hacer ciertos administradores que están más pendientes de cuántas sesiones has hecho que de cuántas mejoras has logrado en la gente. Yo creo que eso tiene que cambiar. Mira, nada más, estas preguntas han ido entre el libro y más allá del libro, Sí, porque es totalmente. algo que tiene que ver con otras generaciones que vean y escuchen esta charla y puedan ver que hay otras alternativas, y es la neuropsicología del quién, que no omite ni el cómo ni el qué, pero centrada en el quién o el quiénes en plural. Ese es un punto que me parece fundamental. El segundo es la reivindicación de la neuropsicología como una disciplina fundada científicamente y que puede aportar a esto, sin duda alguna, aunque los estados-nación no lo reconozcan aún así. Algo se dice en el libro de ello, en el epílogo. Por lo menos me chuté el prólogo, el epílogo, la introducción, porque me llegó apenas ayer. Y lo que el cerebro es un cabrón, el análisis de algunos casos de desautomatización, sí se está ameno para cualquier mortal, tenga o no muchos conocimientos del área, porque nos platica los quiénes, y eso es fundamental. El libro es altamente recomendable. Lo mismo que el de Cerebros Rotos, lo mismo que el de Las Palabras de la Bestia Hermosa, ya no digamos todo Oliver Sacks, ya no Mm, digamos los trabajos de Luria, los de Jesús Ramírez Bermúdez, otros, incluso cuando nos planteamos con Juan Carlos Arango hacer un trabajo autobiográfico que ya salió, se llama mm. Afrontando el Destino cuando rendirse no era la opción. ¿Cómo no centrarnos en la persona, sino a través de la persona ver la evolución de la neuropsicología en ciertos lugares, con la experiencia de vida de uno? Es decir, a través de los ojos de uno, ¿qué es lo que haces tú? A través de los ojos, narrar ciertas experiencias que te acercan a la neuropsicología. En cierto modo, sin que se diga que
hay flachazos autobiográficos en el texto, aparecen inevitablemente. Totalmente. El quién no es solo a quien tratas, es su familia, es quien trata también. Yo es una cosa que veo fundamental. A veces se nos considera a los sanitarios como piezas intercambiables. Y cuando establecemos un vínculo con una persona que está sufriendo y le ayudamos, el cambiar a un terapeuta por otro porque salga más barato, porque en un momento dado sea menos reivindicativo, es un error enorme. Porque no se entiende lo que hacen los terapeutas. No se entiende muchas veces y queda supeditado al da igual quien estimule, da igual quien haga el trabajo y el vínculo humano que creamos nosotros no se reemplaza fácilmente. O sea que ya digo que es una cuestión que por temas económicos muchas veces se queda atrás. Pero yo me quedo un poco también con la idea, y espero que sea así, que las personas que están entrando en el mundo de la neuropsicología ahora sean conscientes del potencial que tiene la disciplina como herramienta, de lo compleja que puede ser la situación, al menos en España, a nivel de especialidad, el poder formarse y llevarlo a cabo, pero que al final es muy necesaria. Y que desde luego, si alguna vez tienen la sensación de que están andando sobre el alambre, tienen dudas, se preguntan si lo están haciendo bien o mal, o saben todo lo que tienen que saber, que sepan que ni los que escribimos libros, que yo he empezado hace poco, sabemos a veces lo que tenemos que hacer. Cuando estamos en el borde del conocimiento y la neuropsicología está en ese borde, hay mucha incertidumbre y tiene que haber dudas. Pero ahí le copio la frase al filósofo francés Edgar Morin, ¿no? La duda es la levadura del pensamiento crítico. Entonces, estar en esta profesión implica dudar, implica no estar seguro de que todo lo que estás haciendo es lo que se puede hacer o si hay algo mejor, pero desde luego hay que seguir formándose, seguir atendiendo que esa duda nos va a acompañar en todos los casos que nos encontremos y plantarle cara a un sistema que hace que, lamentablemente, cada vez que pregunto a compañeros, alumnos más jóvenes, me digan lo mismo, que están quemados de ver pacientes uno detrás de otro, una sesión detrás de otra y no pueden disfrutar de lo que les cautivó para empezar a estudiar, que fue la neuropsicología. Entonces hay que reivindicar eso continuamente y cuanto más alto se diga, tal vez más cale el mensaje. Es decir, la neuropsicología del quién es implica al neuropsicólogo también. Es decir, los quiénes, porque hay pacientes con los cuales te sientes destrozado. Ujú. Eres el terapeuta con su mundo destrozado. Hay pacientes con los que te identificas mejor. Hay pacientes que te cansan. Ya Freud hablaba, aunque ha sido muy defenestrado por ciertas tradiciones, este, hablaba de lo que era más que el encuadre, que para muchos les implica, pon un reloj, dura 45 minutos la sesión, se paga tanto, si no llegas pagas, todo ese tipo de cosas que son bárbaras y barbaridades. El asunto de lo que llamaban la transferencia, esa relación porque el diagnóstico es intervención, no es claramente la idea del modelo. Primero el diagnóstico, luego la intervención y luego la evaluación del proceso. Un diseño ABA, por ejemplo. Es mucho más que eso. Y en eso va indudablemente el propio neuropsicólogo. ¿Cómo manejar todo eso? Que se plantea en el libro, ¿eh? Eso intento por lo menos, dar esa panorámica global de todo lo que rodea la situación. Ya digo que al final sería injusto hablar de neuropsicología sin hablar de las personas que la ejercen, a veces desde la trinchera, a veces desde situaciones desfavorables, pero no hay que olvidarlos que también hay que cuidar a las personas que trabajan en neuropsicología. Y es bueno también que se reconozca lo que hay detrás. Lo que hay detrás, porque el apoyo que brindamos también a veces requiere de un apoyo que necesitamos para poder hacerlo. No hay, no hay más misterio detrás. Yo quisiera antes de cerrar y de decir que recomiendo ampliamente la lectura del Cerebro es un cabrón, aunque aquí la notación de cabrón para México, para ciertos países, Sí, es debe tener distinta. un sentido semiótico o semántico diferenciado, pero ampliamente recomendable. No sé si quisieras decir algo más para ir cerrando esto. Llevamos prácticamente una hora más lo que nos tardamos en empezar por cuestiones tecnológicas, pero ahí vamos. Sí, bueno, yo creo que un poco la idea, ¿no? A ver, yo tengo la suerte de haberme podido sentar a escribir
a contar mi experiencia, la gente que he conocido, los casos que he tratado, pero que al final eso es un pequeño reflejo de todo lo que pasa diariamente en consultas clínicas. Y hay muchas personas afectadas por daño cerebral, muchos niños con trastorno de neurodesarrollo, muchas situaciones que merecerían ser contadas si pudiéramos pararnos a contarlas. Pero es un reflejo de algo que está ocurriendo, no es algo excepcional. No es, oh Dios mío, los casos que solo le pasan a este neuropsicólogo. ¿Qué va? Tenemos compañeros que si tuvieran tiempo de poderse sentar a escribirlo, seguramente lo contarían mejor que yo en muchos casos. Pero es una realidad que está ahí y esta es solo una pequeña ventanita a través de la cual se puede mirar. Pero también es como yo decía en el libro, no es una ventanita que nos puede ayudar a entender mejor cómo funciona el cerebro y también a entender un poquito mejor que puede ser recomendable por eso, porque te ponen ante realidades que ignoramos, de las que no somos conscientes y que te pueden hacerte replantear que las cosas que tienes tan seguras y tan al alcance de la mano se pueden ir en cualquier momento. Por lo que merece la pena no olvidarse de que están ahí. Pues, doctor, amigo y camarada y demás, Aarón Fernández del Olmo, siempre será un placer que en otro momento podamos seguir charlando. Creo Claro que ha que sido sí, muy amena, este, que ha sido muy interesante y no dejo de recomendar ampliamente la lectura ahora por Kindle. Quienes lo puedan adquirir, adquiéranlo en físico. Siempre en físico es mejor, no tengo duda de ello, totalmente. pero no nos ha llegado aún. Agradecerte tu tiempo, tu disposición y sobre todo tu experiencia compartida con quienes nos sigan, porque este canal, como bien sabemos, es un canal sin fines de lucro, dijeras, es un canal que pretende invitar a otra gente a seguir en diversos temas, en este caso la neuropsicología, eh, una actitud ante la vida, una disposición a ciertas formas de trabajo. Y como decía Octavio Paz también en Piedra del Sol, para que pueda ser otro debo salir de mí, buscarme entre los otros que no son yo, los otros que dan mi existencia. Sin los otros tampoco somos. Y sin esos Totalmente. pacientes no hay libro, ni experiencia a Totalmente. compartir, ni nada. Muchas gracias, doctor, por todo y seguiremos tan cuates como siempre. Pues gracias a ti, Enrique, por la invitación y a toda la gente que lo pueda ver. Muchas gracias, de verdad. Ha sido un placer estar aquí otra vez. Hasta la vista, Cuídate dijera mucho. Schwarzenegger. Hasta la vista, baby. Totalmente. Hasta la vista. Bueno, pues Gracias. hablamos prontito, ¿vale? Cuídate mucho. E invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a quienes quieran hacerlo, invitar a otros a suscribirse. Ya tenemos casi 1,200 seguidores y tenemos más de 500 programas entre videos y podcasts dedicados a esto en un repositorio totalmente de acceso libre y gratuito. Quien quiera puede acceder a ellos y hasta pronto. Gracias.